Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta previsión en divisas que le ofrece cada fin de semana el equipo de Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito. En este momento son las 18 horas y 26 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 15 de marzo de 2013. El mercado está prácticamente ya paralizado, aunque quedan todavía 3 horas y media, 4 de negociación, pero las cotizaciones prácticamente están muertas y de ahí que vayamos a iniciar ya la previsión para la semana que viene del 18 al 22 de marzo del presente año. Como siempre, vamos a comenzar este análisis con el par euro-dólar. Vemos un gráfico pequeño de 5 minutos como prácticamente pues la cotización, como comentábamos, está ya totalmente imantada por esta línea de tendencia bajista de corto plazo que nos viene desde el 1 de febrero sin volumen de negociación y sin fluctuación, merodeando la zona del 1.3050. Es un escenario ya de cortito plazo que pensamos que no cambiará mucho a lo largo de estas horas de negociación que quedan hasta el cierre de mercado de hoy viernes. Si hubiera alguna fluctuación importante en estas 3 o 4 últimas horas que nos quedan de negociación, pues las tengan en cuenta para el domingo cuando abra el mercado. Vamos a un gráfico de 4 horas y vamos a ver qué recorridos son los que nos ha ofrecido la cotización del par euro-dólar en esta semana que hemos terminado. Como siempre, expandimos un poquito amplio el gráfico para ver en detalle los movimientos que nos ha ofrecido. Vemos cómo arrancó el periodo semanal en el 1.2988. Desde el principio de la sesión asiática de lunes ya inició un camino alcista, encontrando apoyo perfecto en la zona de congestión del 1.3003 y sobre todo apoyado siempre por la línea de tendencia alcista de largo, esta doble barrera que tiene atrapada e imantada totalmente a la cotización desde hace muchísimas jornadas. En la sesión americana de lunes día 11 inició un movimiento alcista, pero vemos cómo en la sesión asiática y sobre todo en la sesión europea se vio imantada otra vez, se vio atraída la cotización otra vez por la doble barrera en la congestión y en la línea de tendencia alcista de largo, que como vemos en la salida europea del martes día 12 fue clave para que la cotización del par iniciara un movimiento alcista y realizar un máximo hasta ese momento intrasemana en el 1.3074. Desde ahí se volvió a apoyar otra vez en la zona del 1.30 y vemos cómo en la jornada del miércoles 13 inició un movimiento bajista potente y aunque en un primer momento en la apertura europea del miércoles día 13 fue soportada perfectamente la cotización otra vez por esta doble barrera, vemos cómo en la sesión americana inició ya un movimiento bajista potente y tan solo la congestión de mediano largo del 1.2936 fue capaz de sujetar a la cotización del par. Desde ahí se nos quedó en stand-by la cotización en el 1.2950 durante toda la sesión americana del miércoles día 13 y en la apertura asiática del jueves día 14. En la apertura europea del jueves día 14 le fuimos a dar otro intento de quiebra al 1.2936. De hecho, llegó a realizar un mínimo intrasemana en el 1.2911 y en la sesión europea del jueves día 14 ya inició movimiento alcista para ir a dormir en la congestión del 1.30 el jueves día 14 por la noche y en la salida del mercado asiática ya encontró un apoyo perfecto el día 15 viernes sobre esta doble barrera y en la apertura europea encontrando apoyo en el precio de apertura de jornada que el par lo tuvo en el 1.3013 el viernes día 15. Desde ahí inició movimiento alcista y como vemos la congestión de mediano plazo del 1.3085 es lo que ha sujetado a la cotización del par. Apreciamos que en estos momentos cotiza en el 1.3055 y todo cabe indicar que como el mercado está prácticamente paralizado, pues consiga cerrar en esta zona un poquito arriba, un poquito abajo, pero merodeando la zona del 1.3050. Vamos a iniciar el análisis de previsión como siempre y vamos a dar algún detalle en temporalidad trimestral de por qué a la cotización del par le está costando tanto salir de esta zona del 1.30 que tiene prácticamente imantada la cotización desde mediados del año 2012.
La explicación es muy sencilla y es que el nivel del 1,30 se ha convertido en el nivel psicológico por excelencia en el par euro-dólar. ¿Por qué es el nivel psicológico por excelencia del par euro-dólar? Porque estamos a 3.000 puntos justos de los máximos históricos en el 1,60 y a 3.000 puntos justos de la paridad 1 a 1. Recordemos que la paridad 1 a 1 es un nivel importantísimo siempre y los inversores saben muy bien que para llegar a la paridad 1 a 1 quedan 3.000 puntos y para llegar a los máximos históricos del 1,60 son otros 3.000 puntos. De ahí que la zona del 1,30, que está justo en la mitad de esos dos niveles importantes, ejerza muchísima fuerza de atracción sobre la cotización y muchísima fuerza de imán. De ahí que se nos esté formando una congestión histórica muy importante en este nivel del 1,30. Los inversores, cada vez que cotizan un poquito por encima del 1,30, es frenada enseguida la cotización, y cuando cotiza un poquito por debajo también es frenada la cotización, ni más ni menos que por estas fuerzas de atracción y por esta fuerza tan potente que tiene el 1,30 al estar a mitad de camino del 1,60 por la parte de arriba y de la paridad 1 a 1 por la parte de abajo. Recordemos que desde que realizó los máximos históricos en el año 2008, en el segundo trimestre del año 2008, la cotización del euro-dólar simplemente ha retrocedido un 23%. Es una recogida de beneficios totalmente natural. Recordemos que la línea de tendencia alcista que nos arranca en 1985, cuando el euro está referenciado con el marco alemán. En 1985, evidentemente, el euro no existía, pero como está referenciado con el marco alemán, vemos esta directriz alcista de muy largo plazo, donde la dirección del euro-dólar en el muy largo plazo es alcista. No ha perdido en ningún momento esa condición de alcista en el muy largo plazo, tan solo, y como comentamos, una simple recogida de beneficios de los inversores de muy largo plazo en un 23%. Es una recogida de beneficios natural. Por la parte de arriba, lo que más nos llama la atención es que en principio del año 2013 ha sido rechazada de una congestión histórica muy importante que tiene muy cercana la cotización al 1,36, un poquito por encima del 1,36, exactamente en el 1,3606. Son los detalles más importantes que podemos apreciar en la cotización del euro-dólar en una temporalidad trimestral de muy largo plazo, pues para ver cómo se encuentra de salud la cotización. Los inversores también tienen puesto en su punto de mira la paridad 1 a 1, no solo por la paridad, sino porque la directriz alcista de muy largo plazo, que como hemos visto nos arranca en 1985, pasa justo por la paridad, y un movimiento brusco bajista le llevaría a esta doble barrera que sería el soporte más importante de muy largo plazo. Esto en una hipótesis de que la cotización se introdujera en un movimiento bajista importante, pero recordemos, la condición alcista de la cotización del par euro-dólar es indiscutible en el muy largo plazo, con una recogida simplemente de un 23%. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles que podemos apreciar en esta temporalidad. Bueno, detalles importantes. En primer lugar, que desde su punto de apertura anual que la cotización lo tiene en el 1,3205, consigue un retroceso de un 0,99%. Vamos a expandir el gráfico, como siempre, para verlo en detalle. Un 0,99%, prácticamente un 1%. Vemos como la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001 sigue siendo quien marca el ritmo de cotización del par euro-dólar. Mes tras mes tiene imantada totalmente a la cotización y no deja separarse de la misma junto con el nivel psicológico del 1,30. También apreciamos cómo nos va a cerrar este viernes, día 15, sobre el precio de apertura mensual. Detalle importante que nos denota que en los primeros días de negociación, en la primera quincena del mes de marzo, los inversores están muy indecisos sobre el camino que tomar en la cotización del euro-dólar. De hecho, aquí tenemos este doji perfecto, cómo nos va a cerrar la cotización en esta zona del 1,3050, 1,3060, como comentamos, denotando esa tremenda indecisión que existe sobre los inversores en la cotización del euro-dólar. La línea de tendencia alcista de largo plazo que nos arranca en el año 2001, siempre clave, determinante, aunque ha sido quebrada a la baja, es igual. Los inversores tienen memoria y estas
fuerzas y estas barreras históricas siempre ejercen muchísima fuerza sobre la cotización. Como vemos, de momento en el mes de marzo encuentra apoyo junto con el 1,2936 que hemos visto anteriormente, que ha sido clave para sujetar a la cotización del par. Bueno, de temporalidad mensual no vamos a destacar absolutamente nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver si podemos sacar alguna información adicional. De temporalidad semanal expandimos el gráfico para ver cómo el 1,2936 esta semana ha sido clave para sujetar a la cotización. Los inversores siempre con su memoria, el 1,2936 es el precio de apertura anual del año 2012. No es que se haya parado aquí la cotización por casualidad, no. Es porque es un muro ya de contención de mediano largo, porque viene referenciado de la apertura anual del año 2012, de ahí que se haya parado perfectamente esta semana en este nivel de congestión de mediano largo y como vemos nos va a cerrar imantada un poquito por encima del 1,30 y de la línea de tendencia alcista de largo plazo que, como vemos, lleva 3 semanas consecutivas sujetando a la cotización del par. Detalles importantes a tener en cuenta que lleve ya 3 semanas soportando esta doble barrera a la cotización. Mientras nos siga cerrando por encima de esta doble barrera, no vamos a ver movimientos bajistas importantes para el par en próximas semanas. Otra cosa es si se produjera algún quiebre de esta doble barrera y sobre todo si acabáramos por debajo del 1,2936 la semana que viene o en semanas futuras. De momento lo que nos dice la cotización que no está dispuesta a cerrar en temporalidad semanal por debajo de esta doble barrera y lo único que podemos hacer es esperar movimientos alcistas para la próxima semana siempre y cuando siga respetando esta doble barrera y no tengamos movimientos bajistas importantes. En la semana, como vemos, consigue un avance moderado de un 0,55% desde su precio de apertura semanal que lo tuvimos en el 1,2990 aproximadamente hasta el de cierre en el 1,3055, 1,3060 que cerrará hoy viernes. De temporalidad semanal no destacamos nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver los detalles que tenemos en esta temporalidad. Bueno, vemos el bombardeo que ha tenido la doble barrera durante muchísimos días. Vemos cómo se ha agarrado siempre la cotización a esta doble barrera y tan solo en la jornada del día 13 y el día 14 consiguió separarse un poquito de esta doble barrera para ir a probar el nivel de congestión de mediano largo del 1,2936. Como vemos, un doble suelo que parece haber sido efectivo y desde ahí el rebote que hemos tenido alcista en la última jornada de operación de esta semana. Nada más importante de temporalidad diaria y nos vamos a un gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene al par euro-dólar. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para ver mejor el escenario. Por la parte de arriba, la primera resistencia que se va a encontrar la cotización del par el domingo por la noche, día 17, cuando abra el mercado, 1,3085, congestión de mediano plazo. La siguiente resistencia la topamos también en otra congestión de mediano, en el 1,3125. Recordemos como en jornadas anteriores a primeros del mes de marzo fue clave para sujetar a la cotización del par. Del 1,3125 llegaríamos al precio de apertura anual en las inmediaciones del 1,32. Principal resistencia para la semana que viene, 1,3205. La siguiente fuerza de resistencia viene delimitada por una congestión de largo plazo, 1,3265. Recordemos el quiebre que tuvo el pasado mes de febrero, exactamente el día 21 de febrero y la confirmación sobre este nivel histórico el pasado 25 de febrero. Atentos, resistencia importante también en el 1,3265. Desde ahí iríamos a buscar una congestión de mediano plazo. Siguiente resistencia 1,3315. Recordemos también con movimiento de escalera cómo fue rechazada la cotización de este nivel el pasado día 25 de febrero. Congestión de mediano plazo, siguiente resistencia 1,3315. Otra la vamos a topar en el 1,3368. La siguiente congestión de mediano largo 1,3406. También importante a mediados del mes de febrero para sujetar al alza a la cotización del par.
del 1,3406 llegamos a una congestión de mediano plazo en el 1,3495 y desde ahí iríamos otra vez a la congestión histórica de muy largo plazo del 1,3606 como última fuerza de resistencia a 550 puntos de la cotización actual, muy alejado ya de la cotización actual del euro dólar. Por la parte de arriba, como comentábamos, 1,3085, primera resistencia. Por la parte de abajo, 1,3003 confluye con la línea de tendencia alcista de largo plazo. Hemos visto los detalles, ya en temporalidades mayores vemos cómo es el eje central de operaciones desde el día 1 de marzo. Cotiza un poquito por encima, un poquito por debajo, pero siempre va hacia la fuerza de imán del 1,30. A esta zona y porque confluye la línea de tendencia alcista de muy largo y la congestión del 1,3003. Va a ser el primer soporte, que se va a encontrar la cotización el domingo por la noche cuando abra el mercado, el 1,3003. Esta doble barrera será primordial. En caso de que la pierda, si la cotización es capaz de sujetarse en el 1,30 a primeras horas de negociación de la semana, podríamos ver movimientos alcistas importantes la próxima semana. En caso de que la cotización vaya a buscar esta zona del 1,30 y sea quebrada a la baja, vamos a buscar directamente el 1,2936, que ha sido clave esta semana para sujetar a la cotización del par. Del 1,2936 vamos con un recorrido muy amplio hasta una congestión de mediano plazo en el 1,2820. La siguiente de la misma categoría, 1,2760 y medio, 1,2761. El principal soporte de semana lo colocamos en el 1,2696, congestión de largo plazo. Y el último soporte para la semana que viene le colocamos en una congestión de mediano plazo en el 1,2636 a 420 puntos de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, cuidadito con el 1,3085, congestión de mediano, porque puede ser la primera barrera que se encuentre en la cotización del par. Y por la parte de abajo, sobre todo, sigan vigilando muy de cerca la zona del 1,30 porque sigue siendo la principal fuerza de imán que tiene la cotización del par y puede ser la clave de la evolución del par para la semana que viene en la salida el domingo por la noche, día 17. Bueno, del euro dólar no vamos a destacar nada más. Vamos a ver la cotización del par dólar-yen, que es lo que nos ha ofrecido esta semana, que hemos terminado. Como siempre, vamos a un gráfico de 4 horas expandiendo para ver los movimientos que nos ha ofrecido la cotización y después realizaremos la previsión en el mismo. Nos arrancó la cotización el domingo por la noche, día 10 en los 96.00. Desde ahí movimiento alcista para tener un rebote efectivo en la congestión de mediano plazo de los 96.72. No es que esta línea se haya colocado aquí porque ha sido el máximo intrasemana, no, esta línea es de congestión histórica y está colocada aquí desde hace muchos años, ejerciendo resistencia implacable sobre la cotización que fue rechazada hacia otra congestión de mediano en los 95.40. Desde ahí otra vez rechazada al alza y vemos como ya la cotización le costó muchísimo llegar. De hecho, no llegó a probar de nuevo los 96.72, las órdenes de venta, los inversores ya la colocaron un poquito por debajo de esta congestión, denotando la debilidad del par dólar-yen. Movimiento bajista importante el que tuvo en la sesión americana del viernes día 15. Vemos el quiebre de los 95.40 y su correspondiente confirmación va a ser clave en la salida el domingo por la noche, este nivel de los 95.40. Vistazo en temporalidad trimestral para ver la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985. Vemos cómo está peleando en este primer trimestre del año 2013 por cerrar por encima de esta directriz que marca la evolución de la cotización del par en el muy largo plazo. Atentos por si cerráramos el día 31 por encima de esta línea de tendencia y después tuviéramos una confirmación de la misma o simplemente siguiéramos el camino alcista, porque podría indicarnos los caminos de mediano y de largo plazo en la cotización del par en este año 2013. En temporalidad mensual, pues bueno, vamos a destacar varios detalles. El primero, que desde el precio de apertura anual de los 86,76 consigue avanzar un 10,24%, un poquito más del 10% hasta esta zona de los 95,40 en la que nos va a cerrar hoy viernes. En el periodo mensual, en lo que llevamos de mes de marzo, la cotización consigue un avance importante también de un 3,21
Vemos la vela alcista que mantiene en este mes de marzo, veremos a ver cómo termina, pero de momento un avance de un 3,21%. También vemos en escena pues la línea de tendencia bajista de muy largo plazo, quebrada al alza, el primer mes de negociación de este año, el mes de enero, y vemos cómo lleva ya 3 meses por encima de esta directriz de muy largo plazo que, como comentaba anteriormente, puede ser el detonante de movimientos alcistas importantes siempre y cuando no se nos vuelva a introducir por debajo de la misma en este año 2013. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver si nos puede proporcionar algún detalle más la cotización de este par. Poquito más, simplemente tener en cuenta el nivel de los 94,64. Es un nivel de congestión de mediano largo muy respetado a lo largo de la historia por la cotización del par, y en la salida del domingo por la noche podría ir a buscar un apoyo sobre este nivel de los 94,64. Va a ser clave en la salida del domingo por la noche para seguir la evolución de la cotización de este par. De temporalidad semanal nada más, simplemente ver la vela bajista con la que nos ha cerrado la cotización con un retroceso de un 0,48%, un retroceso más bien mínimo para el periodo semanal de la cotización del par dólar-yen. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria. En temporalidad diaria, bueno, poquitos detalles, simplemente que sigue vigente la línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde el 13 de noviembre del año 2012 y atentos a este cruce, llevamos diciéndolo ya pues varias jornadas, este cruce de líneas de la directriz alcista de mediano plazo y la congestión de largo plazo en la zona de los 92, en la zona de los 92-93, pues puede ser clave para seguir la evolución del par en las próximas jornadas. Este cruce de líneas los inversores lo tienen puesto en su mirada, por supuesto, y podríamos ir a buscar un punto de apoyo en próximas jornadas o en próximas semanas sobre este doble cruce. Para eso, pues tiene que quebrarnos bastantes soportes a la baja que los vamos a ver a continuación en temporalidad de 4 horas. Por la parte de arriba, mientras no nos quiebre con decisión y confirmación los 96,72, no vamos a ver movimientos alcistas en el par la semana que viene. Este muro de contención de mediano plazo, como hemos visto, ha sido implacable durante toda la semana y va a ser pieza clave la semana que viene cuando abra el mercado, los 96,72. Vamos al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias. En primer lugar, le vamos a colocar, como siempre, las principales resistencias para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, será clave el nivel de los 95,40. Si consigue evolucionar en las primeras horas de negociación por encima de los 95,40, nos vamos a la congestión de mediano de los 96,72. Como vemos, ha sido clave durante toda la semana. Quebrado los 96,72, nos vamos a encontrar con otra congestión muy cercana, en los 97,30. Quebrado los 97,30, vamos a buscar la congestión de mediano largo en los 98,55 y desde ahí ya nos llegaríamos a la principal resistencia en los 99,75 yenes por dólar, congestión de largo plazo. De los 99,75 le colocamos una última resistencia ya por encima de los 100 yenes exactamente, los 100,70 yenes por dólar, bastante alejada ya de la cotización actual, prácticamente a 500 puntos. Por la parte de abajo, si la cotización en las primeras horas de negociación del domingo por la noche no es capaz de superar los 95,40 al alza y tiene un rebote de este nivel a la baja, vamos a buscar, como comentábamos anteriormente en temporalidad diaria, los 94,64. Importantísimo siempre este nivel a lo largo de la historia, ejerciendo fuerza sobre la cotización del par. 94,64. Quebrado los 94,64, llegaríamos a un nivel de mediano en los 93,92 y desde ahí nos llegamos a la congestión de largo plazo de los 92,93 yenes por dólar. De los 92,93 nos encontramos con una congestión de mediano en los 92,09 y la última barrera de soporte en los 90,93. Será la última pieza a batir a la baja por la cotización. Cuidadito con esta línea de tendencia porque, como vemos, puede pasarnos nuestro mapa de operaciones la semana que viene sobre el miércoles o el jueves. Cuidadito, ya lo veíamos anteriormente en temporalidad diaria. Línea de tendencia alcista de mediano plazo y nivel de congestión de largo plazo sobre los 92,93. Cuidadito con este cruce de líneas
por si acaso la cotización se metiera en movimiento bajista importante. Es el principal soporte para la semana que viene. El nivel inmediato a vigilar cuando abra el mercado el domingo por la noche, por la parte de arriba 95,40, por la parte de abajo 94,64. Vamos con el siguiente par de divisas, vamos con el euro-yen. Bueno, movimientos muy erráticos, muy enrangados, los que nos ha marcado durante toda la semana la cotización del par euro-yen. Como vemos, por la parte de abajo siempre soportado por la congestión de mediano plazo de los 124,33 y por la parte de arriba por otra congestión de mediano plazo en los 125,30. El hecho de que la cotización del par euro-yen se mantenga en este estrecho rango desde hace muchísimas jornadas no es ni más ni menos que la fuerza de imán, la fuerza de atracción que ejerce esta línea de tendencia que nos viene desde el año 2000, línea de tendencia alcista de muy largo plazo que vamos a ver a continuación en temporalidad trimestral. Vemos cómo esta lleva desde principios de año imantada totalmente la cotización por esta línea de tendencia que nos arranca en el año 2000 y aunque ha sido quebrada siempre ejerce. Los inversores y su memoria siempre están ahí para recordarnos que los principales muros de contención y las principales fuerzas de imán están para algo en el mercado. De hecho, y en temporalidad mensual, pues lo vemos perfectamente como durante 3 meses consecutivos la cotización lo único que hace es respetar este muro de contención delimitado por la línea de tendencia alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2000. En temporalidad mensual vamos a destacar algún detalle más, por ejemplo, que desde su precio de apertura anual en los 114,54, pues la cotización del euro-yen consigue un avance de un 8,89%. Hoy 15 de marzo, viernes, consigue este avance de casi un 9% en lo que llevamos de año 2013. Y en el periodo mensual, también tenemos un avance importante de un 3,34% desde su punto de apertura mensual en la zona de los 121, siempre amparado, como vemos, y siempre atrapado e imantado por la línea de tendencia alcista de muy largo plazo. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más y nos vamos al gráfico de temporalidad semanal. Aquí vemos mucho más en detalle lo que estamos narrando, esta lectura del mercado que es primordial e imprescindible para manejarnos en las cotizaciones. Vemos cómo semana tras semana lo que respeta la cotización del euro-yen perfectamente es esta directriz de muy largo plazo. Esta semana nos va a cerrar por debajo y nos podría anunciar movimientos bajistas para la próxima semana. El nivel de los 121,71 será primordial para la cotización del par la semana que viene en caso de que se nos meta en movimiento bajista importante. Y por la parte de arriba seguimos teniendo la zona de los 127 como resistencia clave y primordial también para seguir la evolución del euro-yen. Como vemos, esta semana nos va a cerrar prácticamente en tablas la cotización del euro-yen con un ligero retroceso de un 0,18% en estos momentos. Puede que acabe con un 0,25 o prácticamente en tablas en la zona de los 124,80 que nos abrió el domingo por la noche. De temporalidad semanal, nada más, nos vamos a temporalidad diaria para ver los detalles. Vemos como la línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde el 13 de enero fue quebrada a la baja el pasado día 25 de febrero, pero el apoyo en los 118,90, este nivel de congestión de mediano largo, le dio a la cotización impulso alcista y más impulso le dio la congestión de mediano largo de los 121,71, encontrando un apoyo firme el 7 de marzo para posicionarse, como apreciamos, día tras día, siempre merodeando y siempre probando esta directriz de muy largo plazo, que es lo que imanta y lo que atrapa la cotización del par, como ya hemos narrado anteriormente. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales resistencias y soportes para la semana que viene del 18 al 22 de marzo del presente año. Por la parte de arriba, si encontrara un apoyo, la cotización del par en primeras horas de negociación en esta congestión de mediano de los 124,33, nivel que ha sido clave para sujetar durante toda la semana que hemos terminado. Si consigue un apoyo firme, vamos directamente a esta doble barrera, línea de tendencia de muy largo y congestión de mediano en los 125,30.
125.30 será la primera fuerza de resistencia. Desde ahí nos vamos a encontrar con la congestión de largo plazo en la zona de los 127, exactamente en los 126.97. Va a ser la principal fuerza de resistencia que se va a encontrar la cotización del par la semana que viene. Y de los 126.97 iríamos a buscar la última fuerza de resistencia delimitada por una congestión de mediano plazo en los 129.47 a 500 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, imprescindible, debe de quebrar en las primeras horas de negociación a la baja los 124.33, nivel que, como ya hemos comentado, ha sujetado perfectamente a la cotización esta semana que hemos terminado. De los 124.33, en caso de que se produzca el quiebre, nos vamos con un recorrido muy amplio hasta los 121.71, nivel siempre respetado por la cotización del par. Y desde ahí al principal soporte de la semana que viene en los 118.90, que además es el último que le colocamos para el euro-yen. Niveles inmediatos a vigilar el domingo por la noche cuando abra el mercado por la parte de abajo, 124.33, siempre y cuando consiga cerrar hoy viernes por encima del mismo. Nos vamos a encontrar como primer soporte el domingo por la noche los 124.33 y por la parte de arriba cuidadito con los 125.30 porque puede ser la clave de movimientos alcistas en caso de que consiga quebrarlo el par euro-yen en las primeras horas o en la primera jornada de negociación de la semana que viene. Bueno, acabamos con el euro-yen, vamos a seguir con el par libra-dólar. El par libra-dólar que ha tenido una recuperación importante desde el nivel de congestión de mediano plazo de los 148.53, ha encontrado un apoyo perfecto el pasado martes día 12 y desde ahí poquito a poco ha ido recuperando terreno hasta la zona del 1.51 en la cual cotiza en estos momentos. Vamos a realizar un recorrido breve de lo que ha sucedido con la cotización de este par desde el domingo día 10 por la noche. Arrancó el mercado y enseguida se nos precipitó con fuerza. Sobre todo el martes día 12 fue a darle un intento de quiebra a esta congestión de mediano plazo en los 148.53. Desde ahí fue rechazada la cotización encontrando un segundo apoyo en la preapertura americana del martes día 12 y desde ahí ya movimiento alcista. El nivel de los 149.49 fue clave sujetando a la cotización durante el jueves día 14 en la sesión asiática y en la apertura europea, como vemos, ya inició un movimiento alcista importante hasta la zona del 1.51 donde nos ha cerrado. Realizó un máximo intrasemana en el 1.5177. Como vemos, pues la cotización, si no hay ninguna novedad, si no hay ningún movimiento extraño en estas últimas horas de negociación del viernes, pues seguramente cierre en torno al 1.51. Vamos a iniciar el análisis de previsión para la semana que viene. Como siempre, nos vamos a temporalidad mensual para ver la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde principios del año 2009, como ha sido quebrada a la baja en el mes de febrero del presente año 2013. Es lo que debemos de tener en cuenta y con lo que debemos de quedarnos de la cotización del par libra-dólar. Puede que poquito a poco, semana tras semana y mes a mes, recupere terreno para ir a realizar la confirmación de quiebre de esta línea de tendencia. De ahí que porque la haya quebrado a la baja no vamos a esperar movimientos bajistas inmediatos en la cotización del par libra-dólar, sino que al ser una línea de tendencia de largo plazo, pues bueno, puede tomarse su tiempo para esas confirmaciones. De momento, con lo que nos quedamos es que hemos tenido el quiebre, pero no hay ninguna confirmación todavía. En lo que llevamos de año, la cotización del par libra-dólar consigue retroceder desde el 1,6248, su punto de apertura anual, consigue un retroceso de casi un 7%, exactamente un 6,98%. Y como vemos, en lo que llevamos de la primera quincena del mes de marzo tenemos una pirinola alcista, un martillo alcista realmente con un retroceso mínimo de un 0,32% en estos primeros 15 días de negociación del mes de marzo. De temporalidad mensual, nada más que destacar, nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver los detalles. Poquitos detalles de temporalidad semanal, simplemente ver el quiebre de la línea de tendencia alcista de largo plazo, su confirmación en el mediano largo, desde ahí movimiento bajista hasta esta zona del 1,50. Va a cerrar por encima del 1,50, pues cerrará
prácticamente en la zona del 1,51, seguramente la cotización del par libra dólar, y vemos la vela alcista con la que nos va a cerrar esta semana en el entorno con un avance de un 1% aproximadamente, un poquito más del 1% avanza en estos momentos cuando quedan pues prácticamente un poquito más de 2 horas de negociación para que cierre el mercado. De temporalidad semanal, nada más que destacar y nos vamos al gráfico de temporalidad diaria. Tener muy en cuenta esta directriz alcista que nos arranca el 2 de enero, cuando abrió el mercado. Vemos esta directriz no ha sido quebrada en ningún momento. Podría ir en próximas jornadas a intentar darle un quiebre a esta directriz bajista de mediano plazo. Es importante a tener en cuenta. Como importante también es que en la jornada del viernes día 15 nos está dejando un doji, un martillo bajista por debajo del 1,51. Si cierra por debajo y cierra con esta formación de doji, podría anunciarnos unos movimientos bajistas en los primeros compases de negociación de la semana que viene, a buscar un apoyo en la zona del 1,50. Exactamente la congestión la tenemos en el 1,5005, que será clave y determinante en las primeras horas del domingo por la noche cuando abra el mercado, este nivel del 1,5005. De temporalidad diaria nada más, ver este doji alcista perfecto apoyándose en el 1,4853 que nos denotó el movimiento alcista posterior de la cotización del par durante esta semana. Volvemos, mejor dicho, al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias a la cotización de este par. El 1,5103 será clave en la salida el domingo por la noche cuando abra el mercado. Como vemos en estos momentos, la cotización está viva, todavía se están moviendo en los últimos compases de esta semana. Si consigue cerrar por debajo la cotización del 1,5103, pues ejercerá como primera fuerza de resistencia. El 1,5103, si consigue cerrar un poquito por encima, pues ejercerá como primera fuerza de soporte. En fin, que el 1,5103 será clave en la salida del domingo por la noche. Desde ahí iríamos a buscar una congestión de mediano en el 1,5200, nivel psicológico además y muy respetado siempre por la cotización del par, como podemos apreciar en la imagen. Del 1,5200 vamos a buscar un nivel de congestión de mediano plazo que ejercería resistencia en el 1,5277. Desde ahí entraríamos ya en una doble barrera. Congestión de mediano plazo 1,5365 y línea de tendencia bajista de mediano plazo que nos viene desde principios del mes de enero del presente año. Atentos porque va a ser la principal resistencia que le coloquemos para el par la semana que viene, perdón, en el 1,5364 y medio, 1,5365. Y desde ahí vamos a buscar otra congestión de mediano en el 1,5449. Quebrada esta, nos vamos al 1,5550 como última resistencia para la semana que viene, casi a 500 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si consigue cerrar hoy viernes por debajo del 1,5103, el primer soporte que se va a encontrar, además importante, 1,5005. Sería bastante factible que los primeros compases de negociación de la semana que viene fuera a buscar un apoyo, fuera a probar este nivel psicológico del 1,50, 1,5005, su congestión. Si encontrara un apoyo firme en este nivel, podríamos ver movimientos alcistas para atacar la línea de tendencia bajista de mediano plazo. Por el contrario, si la cotización se nos precipitara a la baja y fuera quebrado el 1,5005, entonces sí que entraríamos ya en zona peligrosa y buscaríamos soporte en una congestión de mediano 1,4949. Desde ahí el principal soporte para la semana que viene delimitado por otra congestión de mediano plazo, 1,4853, que si observamos en la imagen ha sido el punto de apoyo, punto de inflexión esta semana que hemos terminado para sujetar a la cotización del par. 1,4853. Otro soporte de la misma categoría lo topamos en el 1,4789. El siguiente también de la misma categoría que los anteriores en el 1,4677. Es el último que le colocamos para la semana que viene, como podemos ver, a 400 puntos de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, el nivel inmediato a vigilar 1,5103. Depende de si evoluciona por encima o por debajo de este nivel, nos puede orientar de por dónde puede circular la cotización del par la semana que viene. Bueno, vamos con el par dólar franco suizo.
ha ido a descansar sobre la doble barrera, venimos diciendo ya desde hace jornadas, y sobre todo después de este doble techo que nos ha realizado en la congestión de mediano de los 0,9552, pues bueno, ha ido irremediablemente a buscar refugio y a buscar apoyo en esta doble barrera congestión de mediano largo 0,9392, no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2012 y la línea de tendencia alcista de mediano plazo. Cuidadito porque esta línea de tendencia es potente y el nivel de congestión también. Va a ser clave esta doble barrera para sujetar o no a la cotización del par el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a expandir el gráfico e iniciamos el recorrido. Vemos como su punto de partida de semana lo tuvo en los 0,9525. Vemos el respeto del viernes día 8 de marzo, viernes de la semana pasada, de los 0,9552 y después de apoyarse durante varias jornadas en los 0,9465 inició un movimiento alcista para ir a probar otra vez los 0,9552, de donde fue rechazada la cotización en la preapertura americana del jueves día 14. Desde ahí ya movimiento bajista y aunque el nivel de congestión de mediano de los 0,9465 fue capaz de sujetar momentáneamente a la cotización, en la apertura asiática del viernes día 15 ya nos quebró a la baja ese nivel de congestión, nos lo confirmó en la apertura europea y desde ahí ya se nos precipitó hasta esta doble barrera que había estado ejerciendo muchísima fuerza de imán en las dos últimas jornadas de negociación. Como vemos, va a cerrar capturada totalmente la cotización por esta doble barrera. Luego veremos los detalles también en temporalidad diaria. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles de la cotización del par dólar franco suizo. Bueno, detalles importantes para ver cómo pues lleva 30 años prácticamente la cotización del par en un movimiento bajista muy importante y cómo lleva prácticamente pues en 2 años atrapada la cotización, siempre merodeando la zona de los 0,90. Vemos cómo cotiza en estos momentos un poquito por encima, pero siempre muy respetada esta zona y en un estrecho rango desde mediados del año 2011. Desde el precio de apertura anual que este par lo tiene un poquito por encima de los 0,91, exactamente los 0,9140 aproximadamente, la cotización del par consigue avanzar un 2,62% desde el día 1 de enero del presente año. Como vemos y apreciamos en la imagen, esta vela, este doji bajista que mantiene del mes de marzo, los primeros 15 días de negociación, prácticamente va a cerrar en tablas en la zona de los 0,94. Es el detalle más importante que debemos de tener en cuenta de temporalidad mensual. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver si nos puede ofrecer algún detalle más. Poquito, simplemente que el nivel de congestión de mediano largo de los 0,93, 92 está siendo clave para sujetar a la cotización en los últimos momentos de negociación de hoy viernes. Cuidadito porque mientras siga encontrando apoyo en los 0,93-92 no vamos a ver movimientos bajistas para la próxima semana en la cotización de este par. Va a ser clave y determinante el domingo por la noche cuando abra el mercado. Los 0,93-92. Recordemos que tuvimos el quiebre hace 2 semanas, en la primera semana del mes de marzo, y lo único que está haciendo la cotización es realizando un movimiento de confirmación. Por la parte de arriba, clave determinante y principal resistencia para la semana que viene va a ser el nivel de los 0,9680, 0,9683, nivel de congestión de muy largo plazo. De temporalidad semanal vamos a destacar el retroceso con el que nos va a cerrar esta semana la cotización del par, un 1,39% de retroceso con el que va a cerrar el dólar franco suizo hoy día 15 de marzo. Vamos al gráfico de temporalidad diaria. Bueno, desde Forex Índices llevamos ya muchísimas jornadas diciendo que esta línea de tendencia que nos arranca el 1 de febrero, línea de tendencia que no había sido testeada en ningún momento, los inversores tenían puesta su mirada en este cruce de líneas y por fin hoy 15, viernes, pues ha llegado a este cruce de líneas que será clave y determinante el domingo por la noche cuando abra el mercado. Cuidadito porque un apoyo firme sobre esta doble barrera nos anunciaría movimientos alcistas para el par la semana que viene. Por el contrario, un quiebre de esta doble barrera y una confirmación sobre la misma podría anunciarnos movimientos bajistas importantes para la semana que viene en este par.
Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales soportes y resistencias a la cotización del par dólar franco suizo. Si la cotización consigue encontrar un apoyo firme en los 0,9392 el domingo por la noche cuando abra el mercado, nos vamos a encontrar con una primera resistencia con gestión de mediano 0,9464 y medio, 0,9465. Desde ahí vamos a buscar otra congestión de mediano, 0,9552. Atentos a la misma, muy importante resistencia para la semana que viene y desde ahí nos vamos ya a la zona de los 0,9680, principal resistencia para la semana que viene con gestión de muy largo plazo. Quebrada la principal resistencia de semana, vamos a buscar una congestión de mediano en los 0,9780 como última fuerza de resistencia para la semana que viene, prácticamente a 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo debe de desprenderse, debemos de tener un quiebre definido y confirmado de la línea de tendencia alcista de mediano y del nivel de congestión de mediano largo en los 0,9392. Si se produce, vamos a buscar una congestión de mediano como siguiente soporte, 0,9340. Desde ahí nos vamos a otra de la misma categoría, 0,9253. La principal fuerza de soporte viene delimitada por el precio de apertura anual en los 0,9146. Y un último soporte para la semana que viene le colocamos en los 0,9075. La clave inmediata, como ya hemos comentado en varias ocasiones, doble barrera delimitada por la línea de tendencia alcista de mediano y por la congestión de mediano largo en los 0,9392, que repito será la clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a ver el último par. Dólar australiano, dólar americano. Bueno, vemos como al final parece que va a conseguir cerrar por encima del precio de apertura anual y de la línea de tendencia alcista de largo plazo. Detalle importantísimo a tener en cuenta para seguir la evolución del par la semana que viene. Nos va a cerrar en la zona por encima del 1,04 y lo más importante por encima de esta doble barrera. Vemos como la semana el par abrió en el 1,0205 y poquito a poco encontró apoyo en la congestión de mediano largo del 1,0223, no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2012 y los inversores, como siempre, con su memoria potente han encontrado un apoyo firme en el 1,0223, desde ahí movimiento alcista. En un primer momento, el miércoles día 13 encontró fuerza de resistencia en la congestión de mediano del 1,0337, todo cabía indicar que no iba a ser capaz la cotización de quebrar al alza el 1,0337, pero con la publicación de datos de empleo en la sesión asiática del jueves día 14, datos de empleo en Australia que salió muy por encima de lo esperado, unos datos de empleo muy buenos en Australia, consiguió quebrar este nivel y después de la confirmación en la apertura europea del jueves día 14 evoluciona al alza y rechazada la cotización de esta doble barrera, como vemos en la sesión americana del jueves día 14, pero el día 15 en la sesión americana vemos como ya ha conseguido quebrar al alza el precio de apertura anual y encontrar un apoyo firme. Va a ser clave y determinante el domingo por la noche cuando abre el mercado el 1,0391 precio de apertura anual junto con la línea de tendencia alcista de largo. Este cruce de líneas lo vamos también a ver a lo largo de la explicación y del análisis que vamos a realizar desde temporalidad mensual. La línea de tendencia alcista de largo plazo, clave y determinante para seguir la evolución del par. Desde principios de año 2009 vemos cómo no ha sido quebrada en ningún momento. Tan solo el mes de febrero, como vemos, ha conseguido cerrar por debajo y en estos momentos una de dos, o estamos realizando un pullback de corto plazo sobre esta doble barrera o bien vamos con las intenciones de cotizar por encima de esta doble barrera en la próxima semana. Destacar que la cotización del par se encuentra muy atrapada en esta zona del 1,04. Vemos como mes tras mes, desde mediados del año 2012, pues no consigue, se encuentra en un estrecho rango por la parte de arriba delimitado por el 1,06 y por la parte de abajo por el 1,0150, un estrecho rango del que le cuesta muchísimo salir a la cotización del par. En lo que llevamos de año, pues ni avanza ni retrocede, va a cerrar justo sobre el precio de apertura anual en el 1,0391. En lo que llevamos de mes de marzo, como apreciamos en la imagen, la cotización del par consigue un avance de un 1,76%.
De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver los principales detalles. Como ya hemos narrado anteriormente, el quiebre de esta directriz alcista de largo plazo, lo que está realizando la cotización es una confirmación de mediano plazo sobre la misma. Va a ser clave. En caso de que la semana que viene fuera rechazada la cotización de esta línea de tendencia a la baja, podría indicarnos movimientos bajistas importantes para esta paridad en el año 2013. Por el contrario, si consigue volver a recuperar esta línea de tendencia por la parte de arriba y sobre todo si nos quiebra la directriz bajista de mediano largo que nos viene desde los máximos históricos de julio del año 2011, esta directriz que no ha sido quebrada en ningún momento, si consiguiera quebrarla la semana que viene podríamos ver movimientos alcistas en las próximas semanas. Son los detalles más importantes de temporalidad semanal. Como vemos, un avance esta semana que hemos terminado de un 1,91%, casi un 2% de avances que va a terminar la cotización del par dólar australiano, dólar americano. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria donde, bueno, lo único que vamos a destacar es este martillo alcista potente desde el 1,0115. Vemos este martillo alcista potente ha sido el detonante del movimiento alcista de las últimas jornadas de la cotización de este par, como vemos cerrando por encima del precio de apertura anual. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales resistencias y soportes para la semana que viene. La cotización del par, clave determinante, que encuentre apoyo el domingo por la noche cuando abra el mercado en el precio de apertura anual del 1,0391. Si consigue encontrar apoyo, como lo está encontrando en las últimas horas de negociación de hoy viernes día 15, vamos a buscar la línea de tendencia bajista de mediano plazo que nos viene desde los máximos históricos. Nos pasa sobre el 1,0477, muy cercano al nivel de congestión de mediano plazo del 1,0498. Vamos a delimitar zona muerta inoperable para la semana que viene entre la línea de tendencia bajista de mediano largo y el nivel de congestión de mediano en el 1,0498. Principal resistencia para la semana que viene 1,0498 y desde ahí nos vamos con un recorrido amplio hasta el 1,0575, congestión de mediano largo, resistencia muy importante. La última que le colocamos para la semana que viene en las inmediaciones del 1,07, exactamente en el 1,0696. Vamos a comprimir un poquito el gráfico que se nos ha ido un poco de las manos y le vamos a colocar los principales soportes. Por la parte de abajo, primordial, como hemos dicho, el 1,0391. Si consigue posicionarse en las primeras horas de negociación por debajo del 1,0391, intentaríamos encontrar apoyo en el 1,0337, congestión de mediano, siempre importante para seguir la evolución del par. Del 1,0337, recorrido bajista hasta el principal soporte de semana, 1,0223, congestión de mediano largo, nivel en el cual se ha apoyado a principios del mes de marzo. Principal soporte 1,0223. Desde ahí recorrido bajista hasta una congestión de mediano en el 1,0150, ya en mínimos intraanuales, y desde ahí nos vamos a una congestión de mediano en el 1,0077 como último soporte para la semana que viene. La clave inmediata, como ya hemos detallado en varias ocasiones, este cruce de líneas junto con el precio de apertura anual en el 1,0391. Un apoyo firme denotaría movimientos alcistas para ir a probar la línea de tendencia bajista de mediano a largo plazo en la zona del 1,0477 y por el contrario el inicio por debajo de esta doble barrera el domingo por la noche nos indicaría que podríamos tener movimientos bajistas para la semana que viene. Bueno, pues acabamos el análisis de previsión para la semana del 18 al 23 de marzo del presente año 2013. Como siempre y desde Forex Índices, nuestra intención es que los comentarios y la lectura del mercado que acabamos de realizar junto con la colocación de los niveles de congestión históricas y las líneas de tendencia les sean de utilidad para la operativa intradía e intrasemana. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página y ya saben que todos los días a partir de las 6:30 GMT tienen colocada en nuestra página las previsiones intradiarias en formato de vídeo. Muchas gracias y hasta la semana que viene.